En primer lugar, hay que diferenciar entre calibración instrumental y calibración metodológica. La calibración instrumental consiste en la comprobación de que un instrumento o aparato funciona correctamente. En segundo, ya hicisteis una práctica relativa a esto. Calibrasteis la balanza analítica y algún material de vidrio como la pipeta o el matraz aforado. Mientras que la calibración metodológica, la que vamos a ver a continuación, se refiere a establecer una relación señal-concentración, señal del instrumento frente a concentración. Existen distintos métodos de calibración metodológica: el patrón externo, patrones igualados, adición estándar y patrón interno. El patrón externo es el más habitual. El patrón interno se utiliza cuando pueden existir errores sistemáticos en el instrumento o en el proceso analítico. Patrones igualados y adición estándar se utilizan para controlar errores sistemáticos debido al efecto matriz. A continuación, vamos a ver en qué consiste cada método, con información útil tanto para resolver los problemas como para hacer los informes de prácticas correctamente. En el patrón externo hay que obtener una curva de calibrado. Normalmente hablamos de recta de calibrado. Consiste en obtener una representación de señal analítica frente a concentración de analito. Experimentalmente hay que preparar una disolución patrón concentrada del analito correspondiente, a partir de ella preparar disoluciones patrón diluidas y obtener la señal analítica de esas disoluciones patrón. Con la muestra, una vez tratada, se hacen las diluciones correspondientes y se obtiene la señal analítica. En este caso es importante que siempre hay que obtener réplicas de esa señal analítica. Una vez que tenemos los datos experimentales, matemáticamente hay que llevar a cabo un ajuste por mínimos cuadrados para obtener la ecuación de la recta. Esto lo vamos a hacer con la calculadora, porque así en el laboratorio no nos hace falta ninguna otra instrumentación. Habrá que obtener la ordenada en el origen, la pendiente y el coeficiente R. Y una vez que se obtiene que tenemos la ecuación de la recta, se lleva a cabo una interpolación de las señales de la muestra en dicha recta. Os podéis encontrar con variantes simplificadas en el que solo se utiliza un patrón o como mucho dos patrones para hacer esa recta de calibrado, pero hay que tener precauciones respecto a esto. A continuación vamos a ver una información que es válida para todos los métodos de calibración. Así, un consejo que os doy es que siempre se representen los puntos gráficamente. No nos fiemos única y exclusivamente del ajuste y del coeficiente R. Hay que darle sentido químico a la ecuación de la recta. No queremos ver Y y X. Queremos ver señales analíticas, sea la que sea, absorbancia, intensidad de fluorescencia, la que sea, y concentración con sus unidades correspondientes. Hay que utilizar un número de cifras significativas adecuadas. Por norma general, y si no se dice lo contrario, utilizaremos para la pendiente 3 o 4 cifras significativas y para la ordenada en el origen tantos decimales como la señal analítica. La interpolación, en el caso del patrón externo, se hace o es recomendable hacerla siempre en la zona media de la recta. Y ojo, a la hora de expresar el resultado, no nos olvidamos de estas indicaciones. Se expresa como el valor medio más menos 2 veces la desviación estándar, seguido de las unidades correspondientes, importante, y se acompaña también
de la desviación estándar relativa porcentual. En primer lugar, hay que escribir correctamente el intervalo de confianza. Hay muchos criterios a la hora de escribir o de presentar el resultado. Nosotros el que vamos a seguir es el siguiente. Nos quedamos con la primera cifra distinta de 0, excepto cuando el resultado sea menor de 25, en cuyo caso se dejan 2. Y una vez que tenemos ajustado el intervalo de confianza, se ajusta la media con el mismo número de decimales. Por ejemplo, en el caso de que la media nos hubiese salido 8,310128 y el intervalo de confianza fuese 0,08231, nos quedamos con la primera cifra distinta de 0. En este caso, cortaríamos el intervalo de confianza en 0,08, ya que 82 es mayor que 25. Si el intervalo de confianza es 0,08, ahora ajustamos el valor medio con tantos decimales, es decir, en este caso con 2 decimales. Por lo tanto, el resultado nos quedaría 8,31 más menos 0,08. En el caso que el intervalo de confianza nos hubiese salido 0,01231, en este caso nos quedamos con 2 cifras, porque si cortamos en la primera, 0,0112 es menor que 25. Luego, si el intervalo de confianza es 0,012, son 3 decimales y ajustamos la media con el mismo número de decimales. Hay que tener en cuenta que se aplican las reglas del redondeo. En el caso de los patrones igualados, se trata de llevar a cabo una calibración por patrón externo, pero en vez de preparar las disoluciones patrón de analito en agua, se prepara una matriz sintética, lo más parecido a la muestra. Por ejemplo, si queremos analizar un vino, es muy habitual preparar un vino sintético. Sería preparar una disolución acuosa al 12% en etanol, con una determinada concentración de ácido tartárico y con el pH ajustado a un determinado valor. La idea es, enraso todos los matraces de las disoluciones patrón, en vez de con agua, con esta disolución de vino sintético. Otro ejemplo es utilizar una matriz libre de analito, por ejemplo, para análisis de drogas en saliva. Si queremos analizar una determinada droga en saliva, utilizaremos saliva de no consumidores de esa droga como matriz a esas disoluciones patrón. Añadiremos el correspondiente analito, la correspondiente droga, para obtener la señal analítica. Lógicamente, con materiales complejos esto no es posible y no queda más remedio que recurrir a otro método de calibración, que es la adición estándar, que consiste en obtener una recta de calibrado en la que todas las disoluciones medidas contienen la misma cantidad de muestra. Experimentalmente, se añade a todos los matraces la misma cantidad de muestra, a todos ellos excepto a uno se añaden cantidades crecientes de analito y se obtiene la señal analítica correspondiente. Y matemáticamente se lleva a cabo la representación de señal frente a concentración de analito añadida, importante, porque la concentración de analito no la conocemos, y ya se obtiene la ecuación de la recta y se lleva a cabo, en vez de una interpolación, una extrapolación. En esta figura se muestra cómo se debe hacer la adición estándar correctamente. Y por último, el método del patrón interno, que consiste en añadir la misma concentración de un compuesto llamado patrón interno a todas las disoluciones patrón y a la muestra. Y luego representar la relación señal de analito partido de señal de patrón interno frente
a concentración de analito. Experimentalmente se preparan las disoluciones patrón y las muestras, se añade el patrón interno, importante, siempre la misma concentración en todas ellas, y se obtiene la señal analítica tanto del analito como del patrón interno. Matemáticamente se representa la relación de señales analito-patrón interno frente a concentración de analito. Se obtiene la ecuación de esa recta y se lleva a cabo la interpolación. ¿Cuándo hay que usar un patrón interno? Pues cuando la señal del instrumento fluctúe debido a causas instrumentales, cuando el procedimiento analítico lleve a pérdidas de analito. Es muy frecuente utilizar este método en cromatografía de gases. ¿Cómo se elige el patrón interno? Pues obviamente no tiene que estar presente en las muestras, sus propiedades tienen que ser lo más parecidas posibles a las del analito para que su comportamiento sea lo más similar posible, nos tiene que proporcionar una señal analítica que no interfiera en la señal del analito. Como ya he comentado, la concentración de patrón interno tanto en la muestra como en los patrones tiene que ser la misma y hay que añadirlo lo más pronto posible en el procedimiento analítico.